Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, buenas tardes a todos. Por favor, me confirman, ya pueden escuchar audio y ver las presentaciones. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar hoy con la segunda unidad, atención básica y confort del paciente. El primero es la higiene corporal. Entonces el objetivo es mantener la piel limpia e hidratada para evitar infecciones y lesiones por presión, o sea, las ulceraciones. Es mejor hacer la higiene en la cama si la movilidad de del paciente está muy reducida. Se hace cuidado y vigilancia de la piel todos los días. Se lava empezando desde la cara y se termina por los pies. Se lava con agua jabonosa, se aclara con agua, se seca la piel y se hidrata con una crema hidratante. Todo eso es lo que debemos hacer pues todos los días. Se hace en un servicio de hospitalización, sobre todo de adultos. Espera un segundo. Hospitalización de adultos, pero pues también se hace, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos. Ya con más ver, en los cuidados intensivos generalmente el paciente está intubado, está sedado y pues a él que hay que brindarle los cuidados completamente o integrales. Las precauciones: si aparecen zonas rojas en la piel con enrojecimiento o lesiones, avisar a la enfermera o médico. A la enfermera, que se refiere a la jefe de enfermería. Evitar cremas hidratantes en las zonas de pliegues como las ingles y las axilas. En las axilas pues obviamente se aplica el desodorante. Evitar el uso de colonia o alcohol sobre la piel, ya que esto provoca resequedad. Aquí miramos en la imagen un talón de un paciente que está haciendo una lesión por presión de primer grado. Entonces ya está enrojecida y si no se cuida, si no se lubrica esa parte de la piel, con el tiempo va a terminar haciéndose una lesión como tal, una úlcera. La ropa de cama también es importantísimo cambiarla. Entonces se necesitan almohadas, fundas, sábana de caucho, que es la que va en el colchón, sábanas normales o sábanas para movimiento. Sí, se coloca en el centro de la cama, doblada por la mitad y encima de la sábana, y pues esta nos ayuda a poder movilizar el paciente. Vemos aquí en la imagen una sábana que va como en la mitad de la cama. En esa sábana el paciente va acostado y con esa sábana junto con otra persona es que movilizamos al paciente, de tal manera que el paciente pues si está impedido, nosotros lo que hacemos es ayudarlo. El cambio de sábanas en el caso de un enfermo se hace cuando el paciente está permanentemente en cama, ¿sí? Ya cuando el paciente se puede levantar, pues se puede hacer una sola vez al día. Muchas veces los pacientes encamados hay que hacerlo incluso 2, 3 veces al día, dependiendo de situaciones. Si por ejemplo el paciente orinó y se orina en pañal, si la orina se pasa del pañal a la cama, pues hay que cambiar toda la cama, la ropa de cama, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Colocamos al paciente de lado
Sí, con el paciente boca arriba flexionamos la rodilla y el brazo de un lado contrario al que vamos a girar y tirando la sábana de movimiento giramos a la persona para colocarlo de lado. Entonces fíjese que aquí en la primera imagen el paciente está boca arriba o en posición supino, le subimos la pierna y el brazo, con la ayuda de la sábana lo vamos a voltear. Sí, aquí podemos entonces retirar todo lo de este lado. Aquí en el otro lado donde está la enfermera, se sube la baranda para evitar una caída del paciente. Sí, se va haciendo la cama por mitades, o sea, vamos acomodando por mitad. Entonces retiramos, limpiamos el colchón y lo que hacemos después es colocar la sábana limpia. Entonces vamos avanzando la sábana y después repetimos el proceso, volteamos al paciente para el otro lado, subimos la baranda y terminamos de acomodar la cama de la ropa de la cama por el otro lado. Entonces, dentro de las precauciones, no es necesario levantar al enfermo con mal estado general o encamado para poder cambiar la ropa de cama. Lo podemos hacer de esta manera, es bastante fácil. Obviamente, cuando se hace por primera vez o se está aprendiendo, a uno le parece como bastante complejo hacerlo. Pero a medida que vamos aprendiendo, uno se da cuenta que no es tan difícil como parece, ¿sí? Evitar que la ropa de cama esté húmeda o sucia. Entonces, uno, lo que les decía, si el paciente, por ejemplo, orinó y se pasó la orina a la cama, pues tenemos que cambiarla, no vamos a dejar al paciente ahí todo el día, puesto que se le van a generar lesiones por presión. Además, la orina es ácida y esa acidez de la orina también genera lesiones en la piel. Entonces, lo que llamamos, por ejemplo, la pañalitis. Vamos a ver este video. Clínica Azotrauma. Si pueden escuchar el audio, me confirman, porfa. Indicaciones para dar un baño de paciente en cama. La técnica consiste básicamente en ir enjabonando, enjuagando y secando el paciente que se encuentra en cama. Se debe realizar por partes para evitar que el paciente se enfríe y simultáneamente vamos a proteger la cama de no mojarla. Se debe realizar un cambio de ropa sucia por una limpia sin levantarla aproximadamente en 15 minutos. ¿Cómo dar un baño en la cama? Se deben llevar a cabo los siguientes pasos al dar un baño en la cama. Explíquele al paciente y a sus acompañantes que usted le va a dar un baño de cama. Recuérdeles que es necesario porque es su necesidad básica, que ayuda a relajar el cuerpo, produce comodidad, buen olor, induce al sueño, mejora la circulación, previene lesiones en la piel y reduce el riesgo de infecciones. Lávese las manos antes de iniciar el procedimiento y póngase los guantes. Tener todos los elementos que va a necesitar al lado de la cama del paciente. Verifique con el paciente que la temperatura del agua esté bien y que no se le esté frotando demasiado fuerte. Eleve la cama a una altura cómoda, así evitará fatigarse la espalda. Asegúrese de destapar únicamente la zona del cuerpo que va a lavar. Esto impedirá que el paciente se enfríe demasiado y también le brindará privacidad. Mientras el paciente esté acostado boca arriba, empiece lavándole la cabeza sin olvidar limpiar los ojos y hacer aseo bucal. Limpiando la cara con agua, no olvidar las orejas, cuello, brazos y axilas. Si el paciente puede, se lavará las manos en el platón. Continuar con el abdomen, cuidando el área umbilical.
Avance hacia los pies y a continuación voltee al paciente hacia un lado para lavarle la espalda. Para lavar la piel del paciente, primero humedézcala y luego aplique suavemente una pequeña cantidad de jabón. Con un paño, limpie al paciente y con otro paño húmedo retire el jabón. No se requiere vaciar agua sobre el paciente. Luego seque la zona. Aplique crema hidratante antes de cubrir al paciente. Traiga agua fresca y tibia al lado de la cama y con un trapo limpio para lavar la zona íntima. Primero lave los genitales y luego avance hacia las nalgas, lavando siempre de adelante hacia atrás. Cambiar la cama con ropa limpia. Colocar la ropa deseada por el paciente. Recoger el material. Lavarse las manos. Listo, entonces, según el video, aparentemente se ve muy fácil. Bueno, no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil, ¿sí? Lo podemos hacer, lo podemos practicar con pacientes en el mismo trabajo. Lo ideal es, pues, es aprender a hacerlo de la manera más correcta y precisa. El cambio del pañal, el objetivo es retirar el pañal sucio y colocar uno limpio a un enfermo en cama. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se hacen cambios frecuentes para mantener la piel limpia y seca. Para retirarlo se coloca el enfermo de lado con la ayuda de la entremetida o la sábana de movimiento, remeter el pañal sucio por debajo de la superficie del cuerpo y lavar esa mitad o limpiar si tenemos paños húmedos. Luego pues vamos a cambiar el pañal por mitades, se coloca en la mitad de la piel limpia el pañal limpio y se voltea al enfermo. Y con el enfermo de lado se lava la otra mitad, se retira el pañal sucio y se estira el limpio. De esta misma manera se debe hacer el cambio de pañal de los bebés. No sé en qué momento de la vida esto se inventaron de pronto las abuelas de agarrarlo de las piernas y alzarlo. Es una mala práctica que no se debe realizar tampoco en los bebés. Independientemente de que no pesen, podemos empezar a generarle lesiones desde pequeños. Entonces, un bebé también hay que cambiarle el pañal de la misma manera. Primero se voltea para un lado, se limpia, se le pone el pañal limpio, se voltea para el otro, se limpia, se retira el sucio y se termina de acomodar el limpio. Ese es el orden correcto para hacer un cambio de pañal, tanto en adulto como en niño. Las precauciones: se debe evitar mantener la piel húmeda por riesgo de lesiones de piel, procurar que el pañal quede bien adaptado a la zona inguinal para evitar, uno, que se salga la orina y dos, que se generen también lesiones en la parte inguinal por haber quedado mal acomodado. Las pegatinas se deben despegar tirando de la lengüeta situada en la parte inferior. ¿Sí? Aquí pues se ven de color azul. ¿Sí? Porque así se pueden pegar y despegar varias veces. Si la agarramos del otro lado, entonces ya con el primer uso se dañó el pañal. Al poner el pañal, nunca despegar las pegatinas tirando de la lengüeta superior, porque lo que les digo, el pañal ahí ya con el primer uso se daña, ¿listo? Entonces, si de pronto requerimos revisar el pañal y el paciente todavía no ha orinado ni nada, entonces ya al despegar y volver a utilizarlo ya quedó dañado. Ahora, otra cosa que también hacemos en el paciente encamado y que le brinda confort se llama la colocación del pato, y pues permite que una persona encamada orine o haga deposición. Para la orina, pues en mujeres se usa el pato como tal, y para hombres el pisingo. El pisingo pues es el otro elemento, sí, que tiene forma como de una jarra y se usa para los hombres. Entonces, sencillamente lo que se hace es colocar al paciente de lado y acomodarle el pisingo. El pene debe quedar dentro del pisingo para que orine, y pues ahí se orina y se retira la orina. En las mujeres pues se hace como está aquí en la imagen.
Entonces, desde la posición de tumbado o acostado se voltea al paciente en decúbito lateral con la ayuda de la sábana de movimiento y entonces lo colocamos de lado, de decúbito lateral. Se coloca el pato y se voltea al paciente nuevamente boca arriba, pero el pato quedando debajo. Siempre el pato se coloca de manera lateral por debajo de los glúteos y pues hay que tener cuidado para no generar lesiones por fricción. Entonces dirá uno, pero ¿cómo se va a lesionar un paciente si solamente lo voy a sentar? Entonces, la lesión se puede generar porque recordemos que la piel del paciente, sobre todo adulto mayor, ya ha perdido mucha elasticidad, ¿sí? Ya no tiene colágeno, no tiene elastina y fácilmente se puede lacerar ante los movimientos de fricción y cizallamiento. ¿Listo? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el momento de voltear al paciente. Entonces vamos a ver las posiciones anatómicas del paciente encamado. Está el decúbito supino, que es boca arriba. Semifowler, que es en una cama normal. Levantarle la cabecera, más o menos 30 grados. En prono, entonces boca abajo. Y en SINS es una posición muy cómoda para un paciente. Es lateral con la pierna elevada y el brazo también sobre el hemicuerpo. Si se fijan, están ambos flexionados. En decúbito lateral, que es totalmente de lado, y Trendelenburg, que ya se usa en ocasiones especiales. Entonces las piernas quedan levantadas y la cabeza queda abajo. En decúbito supino hay que buscar la alineación y el apoyo. Entonces, la alineación corporal, el supino exige una alineación correcta, se debe prestar atención a la columna vertebral y extremidades, y esto minimiza la tensión y favorece la comodidad del paciente. Entonces hay que tener en cuenta que cuando acomodamos al paciente debemos hacerlo de tal manera que sintamos desde nuestra vista que el paciente esté de verdad cómodo. Es vital distribuir el peso equitativamente, ya que si dejamos el peso en un solo lado, entonces el paciente puede generar lesiones por presión. Se utilizan varias almohadas. Generalmente en mi caso, cuando mis pacientes están muy, digamos, postrados, que no tienen absolutamente nada de movimiento, fácilmente uno utiliza 5 almohadas. Entonces una debajo de cada uno de los codos, dejando todo el antebrazo sobre la almohada. Otro que es obviamente la de la almohada como tal para la cabeza o cabecera. Y otras dos o una sola para detrás de las rodillas. Entonces, de esta manera distribuimos el peso y el paciente se va a sentir cómodo. El decúbito lateral tiene variantes y descargas de presión. Entonces existen variantes del decúbito lateral que incluyen el lateral derecho o izquierdo y con rotación de tronco. Cada uno pues tiene diferentes beneficios. Entonces, sobre todo aliviar la presión. Esta posición posibilita aliviar la presión sobre el sacro y los talones. Entonces, si se fijan, en la primera imagen que vimos, iniciando el tema, eran los talones o un talón de un paciente donde había ya enrojecimiento. Facilita la circulación y reduce el riesgo de lesiones, ya que esto es crucial para alternar los lados regularmente. Entonces podemos dejar al paciente 2 horas para un lado y luego lo volteamos para el otro lado y de esa manera liberamos la presión. Decúbito prono, las indicaciones, entonces boca abajo, mejora la oxigenación en ciertos casos, reduce la presión también del sacro y los glúteos y puede ser útil en pacientes con dificultad respiratoria. Está contraindicado en pacientes con problemas respiratorios graves y en aquellos con lesiones abdominales o espinales. Requiere de supervisión constante. Entonces es un paciente que de igual manera no se puede dejar solo, hay que estar vigilándolo. Fowler o semi-Fowler. Entonces es una posición ya semisentado con un ángulo ajustable. Entonces hay camas que se pueden acomodar. Se pueden subir más o menos 30 grados, 45 grados es lo máximo que sube una cama.
y de esta manera le podamos dar confort al paciente. El ángulo puede variar entre bajo, medio y alto, entonces más o menos 15, 25 y 45 grados, o 15, 30 y 45 grados. Sí, se ajusta según las necesidades del paciente. Uno muchas veces, si la cama es eléctrica, uno lo va subiendo y le va diciendo al paciente cómo se siente. Si el paciente pues se comunica, puede hablar, él mismo le dirá a uno si así o si le sube más, le baja más. Los beneficios respiratorios: facilita la expansión pulmonar y mejora la ventilación. Es útil para pacientes con problemas respiratorios y cardíacos y reduce el riesgo de broncoaspiración. Entonces, en esta posición, sí o sí, es como alimentamos al paciente. Si el paciente tiene algún tipo de dieta específica, una dieta donde él no puede hacerlo por sus propios medios, que se llama dieta asistida, o si se le da alimentación por medio de sonda, al paciente hay que levantarlo. Nunca lo podemos hacer con el paciente acostado en posición plana, puesto que si el paciente regurgita, se nos puede broncoaspirar, se le devuelve el contenido gástrico, se le pasa al pulmón y puede hacer una neumonía aspirativa. Entonces tengamos en cuenta eso. No es seguro alimentar a un paciente en posición acostado, siempre debemos levantarle el cabecero. Tiene otros beneficios digestivos, que es favorecer uno el vaciado gástrico, o sea que haya buena digestión y previene el reflujo de alimentos, alivia la presión abdominal y mejora el tránsito intestinal, reduciendo también el riesgo de estreñimiento. Entonces, si se fijan, tiene muchos beneficios. Hacemos también la evaluación del riesgo de lesiones por presión. Una que usamos mucho en enfermería se llama la escala Braden, donde se evalúa la percepción sensorial, la humedad, la actividad, la movilidad, nutrición y fricción. Es una herramienta estándar y validada. Está la inspección visual, entonces lo que hacemos todos los días cuando llegamos y miramos al paciente, le examinamos la piel, buscamos enrojecimientos, ampollas o ulceraciones, y obviamente en caso tal que encontremos algo, inmediatamente vamos a empezar a tratarlo antes de que se exacerbe, o sea que se empiece a complicar, y prestamos atención especial en todo lo que son prominencias óseas. Entonces yo les decía, por ejemplo, ¿qué días a un grupo? Miramos los codos, miramos el huesito que nos sale de acá del cuello, miramos estos huesitos que nos salen acá en los omóplatos, ¿sí?, que son prominencias óseas, el hueso sacro en la cola o en las nalgas, los trocánteres, los talones, y pues hay el occipucio en la cabeza. Sobre todo, esos son prominencias óseas que se pueden llegar a lacerar, ¿sí? Inician con una pequeña, con un pequeño enrojecimiento, y si no cuidamos, no le damos atención especial a esa parte, cuando nos damos cuenta ya se ha abierto una lesión como tal, entonces se complica todo. Y pues también hay que mirar el historial del paciente, mirar los factores como la edad, el estado nutricional, que es supremamente importante, las enfermedades crónicas. Por ejemplo, el paciente con diabetes de base ya es un poco más susceptible, pacientes con Parkinson, pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades neurológicas como el Alzheimer, ¿sí?, que tienen poca movilidad, o secuelas de ACV. Y identificamos pacientes con el mayor riesgo. Entonces aquí vamos a ver una escala Braden, y por ejemplo vamos a hacer aquí un ejercicio. Bueno, entonces miramos la percepción sensorial del paciente, ¿sí? Si el paciente está completamente limitado, lo que llamamos en estado vegetativo, ¿sí?, que no se mueve absolutamente para nada, le colocamos un 1. Si el paciente está muy limitado, pero no completamente, ¿sí?, o sea que reacciona, por ejemplo, ante estímulos dolorosos, no comunica malestar, pero tiene un déficit sensorial, sería 2. Si está ligeramente limitado, o sea, el paciente habla, sería 3, y si no tiene limitaciones, sería 4. Vamos a ponerle al primero un 3, y finalmente vamos a hacer una suma. Entonces voy a anotarlo por acá. Entonces, percepción sensorial, 3.
Exposición a la humedad. Entonces vamos a mirar. Pregunta, ¿escala Braden es igual a Bartel? No. Cada escala tiene sus diferenciaciones. Hoy en día en los hospitales se está usando mucho la escala Braden. ¿Listo? En exposición a la humedad. Entonces, ahorita finalizando, les explico qué es la escala Bartel. ¿Listo? Exposición a la humedad. Entonces, la piel puede estar constantemente húmeda. Digamos que no. A menudo húmeda, digamos que percepción a la humedad 2. ¿Qué quiere decir? Que el paciente orina mucho. Entonces, a menudo su piel está húmeda. Actividad. El paciente está encamado. Si está encamado, le ponemos 3 en actividad. 4, perdón. Sí, si el paciente se puede pasar a una silla y no se nos cae, le podríamos colocar 3, pero muchas veces encontramos pacientes totalmente encamados. Aquí nos vamos como a lo más extremo. En movilidad, entonces movilidad, paciente está completamente inmóvil, sería 4, si está muy limitada sería 3, pongámosle 3. En nutrición, el paciente no come o come muy poco, ¿sí? Tiene ayunos o dietas líquidas o suero mayor a 5 días. Entonces, muchas veces en el hospital vamos a encontrar pacientes en esos estados nutricionales. Entonces, en nutrición, pongámosle 1, ¿sí? Sin embargo, hay pacientes que pueden que tengan una excelente nutrición. ¿A qué va eso? Digamos, si el paciente tiene, por ejemplo, una sonda de gastrostomía para alimentarlo, obviamente la responsabilidad de darle el alimento es nuestra como enfermeros, como cuidadores. En ese caso, pues ya el paciente sería el colmo que tuviera un pobre estado nutricional si la responsabilidad de alimentarlo es nuestra. ¿Listo? Y en fricción y cizallamiento le podemos colocar, entonces si hay un problema, requiere de moderada o máxima asistencia para ser movido, o sea que hay que movilizarlo nosotros. Si hay un problema potencial, se mueve muy débilmente o requiere la mínima asistencia. Entonces pongámosle 1, porque estamos hablando de un paciente que está prácticamente en estado casi vegetativo. Entonces, después de valorar cada uno de los parámetros, vamos a sumar. El primero, percepción sensorial 3. El segundo, exposición a la humedad 2. Tercero, actividad 4. Perdón, era 1. Le puse es que 4. 1, encamado. Movilidad, entonces le dijimos que muy limitada, entonces sería 2. Nutrición 1 y fricción y cizallamiento 1. Entonces 3 y 2, 5. Percepción. Aquí era 2, en el primero es 2. Muy limitada. Entonces 2 y 2, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces la escala Braden de este paciente nos da 8. ¿Qué quiere decir? Según la escala Braden me va a evaluar el riesgo de lesiones por presión. Entonces alto menor a 12, moderado de 13 a 14 puntos y bajo de 15 a 18 puntos. ¿Qué quiere decir? En este caso que el paciente tiene una escala de Braden alta. Entonces uno escribe en historia clínica escala Braden alto con 8 puntos. Eso es lo que debemos escribir, que tiene 8 puntos. Y pues los 8 puntos me están indicando que es un paciente en riesgo de generar lesiones por presión. Entonces el bajo de 15 a 16 puntos si es menor a 75 años y de 15 a 18 puntos si es mayor a 75 años. Entonces, tenemos aquí el recordatorio de movilización, el reloj de movilización, ¿sí? Donde nos indica que los cambios posturales deben ser frecuentes, programados y regulares. Es mejor hacerlo de esta manera. Hay clínicas, por ejemplo, donde tienen este cuadro o este reloj ya como un sticker o como un cuadro en la habitación del paciente, en el cabecero de la cama,
y este nos está indicando cómo vamos a movilizar el paciente que no lo puede hacer por sí solo. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Y la idea es que en las rondas de enfermería, cada vez que se pase, se haga un cambio de posición. Si nos fijamos aquí, están las 24 horas del día y pues digamos que el turno empezó a las 7 de la mañana. Al paciente lo recibimos en supino, o sea, boca arriba. Entonces aquí podemos ver el supino, boca arriba. De 8 a 10 de la mañana lo podemos colocar sentado, puesto que el paciente va a almorzar, ¿sí? Generalmente uno lo deja sentado más o menos de 8 a 2 de la tarde, pero muchas veces el paciente desayuna, queda un rato sentado, alcanza a almorzar y tan pronto almuerza, entonces se recuesta. Si lo recostamos máximo lo vamos a dejar 3 horas hasta las 16 acostado de un lado, en este caso pues sugiere que sea izquierdo, de 16 a las 18 supino, boca arriba, de las 18 a las 20 sentado nuevamente, de las 20 a las 22 puede ser sentado o el paciente muchas veces ya está cansado, lo podemos acostar, puede ser en supino o puede ser para el lado izquierdo. De las 22 a las 24, lado derecho, de las 24 a las 2 de la mañana en supino, de las 2 a las 4, lado izquierdo, nuevamente de 4 a 6, lado derecho, y de 6 a 8, entonces nuevamente lo vamos a entregar en supino. Sí, son maneras, pues hay clínicas que ya tienen como estandarizado las posiciones. Lo importante es que pues no se nos olvide que es valiosísimo tener ya esto como una rutina con los pacientes. De esta manera pues le estamos brindando primero el confort y segundo reduciendo los riesgos de lesiones por presión. Entonces aquí tenemos por ejemplo la manera de acomodar, ¿sí? Aquí tenemos un paciente en decúbito lateral. En este lado, pues nos fijamos dónde hay más riesgo de lesiones en esta posición. Entonces, aquí al lado de la rodilla, en los tobillos, en los trocánteres de la cadera, en los codos y aquí en el lado, en los pabellones auriculares. Entonces, lo que son las orejas. Y en decúbito supino, entonces aquí hay riesgo de lesión en los talones, debajo de las manos o en el talón de la mano, en los codos, las escápulas y en el occipucio. Entonces, si nos fijamos, un paciente finalmente por donde lo miremos siempre va a tener algún tipo de riesgo. Por eso pues hay que estarlo cambiando de posición cada dos horas. Ahora, siempre que lo movilizamos, mire, ahí hay cojines o almohadas, deben ser suaves para poder darle confort al paciente y la suavidad también ayuda a que no se lesione el paciente. Y tenemos que sí o sí comprobar que no haya lesiones, entonces hay que revisar el estado de la piel. Las complicaciones más comunes en el paciente postrado en cama, entonces son las lesiones como tal. Fijémonos aquí una lesión grande. ¿Sí? Una lesión por presión en el sacro. Aquí hay otra que está peor, esta lesión está exacerbada, es una úlcera que posiblemente ya esté sobreinfectada. Entonces, ¿cómo llegó un paciente a esto? Falta de cuidado. Si nos fijamos, este paciente ya tiene una sonda vesical, aparentemente no la veo bien, pero pareciera que sea una sonda vesical, o puede que sea una sonda de gastrostomía. Generalmente a estos pacientes se les hace también colostomía, puesto que cuando ellos defecan, hacen deposición, esto contamina la herida y se les coloca sonda vesical permanente por lo mismo, para evitar que la orina llegue aquí a la herida y la contamine más. Entonces, mientras en el entretiempo, lo que se espera es poder recuperar más rápido la herida como tal. Se hacen curaciones especializadas, ya esas no se hacen, no las hace un auxiliar de enfermería, debe ser una jefe certificada en manejo de heridas y curaciones de alta complejidad. Si nos damos cuenta, es una herida bastante grande, profunda, tiene grado 4, aquí vemos una exposición del hueso pequeña, pero aparentemente esta herida ya está recuperándose. Vemos una piel perilacional que está bastante seca, pero que está en este lado llamando piel o epitelizando en estos lados. Entonces, la definición es que
cualquier área del daño de la piel y el tejido subyacente causado por la presión prolongada sobre un plano duro, no necesariamente intenso. Fíjese que no necesariamente debe ser demasiado fuerte para que se genere el daño. Si el paciente está acostado boca arriba, o sea, en posición supino, entonces vemos el occipucio, las escápulas, aquí una prominencia que tenemos en la región dorsal, en los trocánteres, que es la articulación de la cadera, en el sacro, en los glúteos y aquí en los talones y también tobillos. El paciente que está postrado pero que se puede movilizar por silla de ruedas también tiene riesgo, y el que está acostado de decúbito lateral igualmente tiene riesgos bastante importantes. ¿Sí? Cuando el paciente está en decúbito lateral, entre las rodillas hay que colocarle algún tipo de almohada para que ayude a disminuir la presión. Las causas, el factor más importante es la presión mantenida. Entonces aquí vemos un hueso, aquí tenemos el colchón y el músculo, pues estos pacientes han perdido mucho músculo, ¿sí? Y aquí los tejidos, entonces, y aquí finalmente la piel. El colchón le hace presión, ¿sí? O el colchón se mantiene, el hueso hace como tal presión sobre los tejidos y finalmente ellos se rompen. Los trastornos de la microcirculación en las zonas de apoyo del cuerpo situadas sobre la superficie. Entonces, en todo este lado, no sé si pueden ver el mouse, en este lado está todo lo que es la microcirculación. Las áreas con prominencias óseas son las zonas más frecuentes de aparición de lesiones por presión. Entonces, lo que les decía, donde hay prominencias óseas, más fácilmente el paciente se puede lesionar. Entonces, aquí vemos otra manera de graficar. Entonces, tenemos el oso o hueso, los capilares, la piel, y estos son los tejidos, ¿sí? Entonces, aquí son capilares sin exceso de presión y aquí capilares con exceso de presión. Fíjese que aquí, si no hay presión, el capilar pues puede transportar fácilmente la sangre y los nutrientes que van por los capilares. Aquí es donde hay presión, fíjese que se está ocluyendo todo y pues eso hace que haya muerte de los tejidos y por ende se desgarre la piel y se empiece a abrir ahí la lesión, y esta es la superficie de la cama. Entonces, por eso es importante que tengamos que hacer el cambio de posiciones de los pacientes. La presión, pues, contra la piel reduce el riego sanguíneo hacia el área, y sin suficiente sin suficiente sangre, la piel puede morir y se puede formar una lesión. Se es más propenso a desarrollar una úlcera de cúbito si se usa silla de ruedas o permanece en cama por mucho tiempo, si es un adulto mayor, y pues también si es un adulto que tiene lesiones medulares. Entonces, un paciente que quedó de pronto en silla de ruedas por algún accidente de moto que se generó pues una lesión medular. Entonces, los riesgos es por presión mantenida y la fricción que hay sobre el colchón. Igualmente aquí, presión mantenida sobre la fricción que hay en la silla de ruedas. Pues ya habíamos hablado de esto, ¿dónde es más común? Entonces en los codos, talones, caderas, tobillos, hombros, espalda y en la parte posterior de la cabeza, o sea aquí en el occipucio. Entonces los cuidados de la piel, lo que les decía, hay que mirar todos los días, mantener limpia y seca después del baño, ¿sí? Hay que usar jabones que no sean irritativos, lavar con agua tibia, aclarar y secar sin fricción. Nunca le vayamos a pasar al paciente una toalla de manera dura, fuerte, porque también le podemos generar otras lesiones sobre todo en la cara, que es una piel tan delicada en los adultos mayores. No utilizar alcoholes, se deben utilizar cremas hidratantes, procurando una absorción completa. Procurar vestir ropa de tejidos naturales, de algodón preferiblemente, y usar apósitos protectores para prevenir las lesiones por presión o por fricción. Entonces hay poliuretanos y hay hidrocoloides. Igual pues difícilmente se pueden conseguir por el costo, son demasiado costosos y pues bueno, un parche de 70.000 pesos alcanzará únicamente para las dos
talones y dura máximo 7 días. Entonces siempre hay que mirar también que el costo es bastante elevado. Sale más barato pues hacer cambio de posición cada 2 días y aplicarle una crema hidratante. La movilización, entonces dentro de la movilización se elabora un plan de rehabilitación que mejore la movilidad y la actividad del paciente. Se hacen cambios de posición, entonces lo que decían, encamado cada 2 horas, y si es autónomo el paciente o relativamente o medianamente autónomo, que él se pueda movilizar en su cama cada 15 minutos o cada hora, depende pues también de cada paciente, cómo movilizarse y cambiarse de posición, mantener la alineación corporal y la distribución del peso y el equilibrio del paciente. Evitar contacto directo de prominencias óseas entre sí, entonces lo que les decía, por ejemplo en las rodillas, colocarle una almohada en la mitad, considerar protectores para codos y talones, como almohadillas entre rodillas y tobillos, y evitar el arrastre, reducir fuerzas tangenciales en las movilizaciones y hacer esto, evitar lo que es la fricción. ¿Listo? Cuando el paciente está en decúbito lateral, o sea, de lado, no debemos sobrepasar los 30 grados de inclinación del cabecero, porque esto, uno, evita la inmovilidad de los trocánteres, o sea, de las articulaciones de la cadera, y dos, le generan dolor al paciente, dolor de espalda. Entonces, muchas veces el paciente pues está en un estado de casi vegetativo o no tiene relación con el medio, y lo ponemos en esa posición y lo único que vemos es que el paciente se queja, pero no sabemos el por qué. Pues entonces pueden hacer de pronto el experimento ustedes mismos de acostarse de lado y subir la cama y se darán cuenta lo incómodo que es, ¿sí? Si fuera necesario elevar la cabecera de la cama, lo mínimo posible es, o lo máximo posible es 30 grados y durante un tiempo mínimo. Uno, por lo que les digo, por el riesgo de lesiones por presión, sobre todo en la cadera, porque se va todo el peso para esa zona. Y dos, porque es doloroso y es incómodo para el paciente. No usar flotadores o dispositivos tipo anillo, ya que comprometen la circulación. Antiguamente usábamos esos flotadores y pues aparentemente parecía que eran muy útiles, pero ya por medio de investigaciones científicas que hicieron algunas enfermeras, se llegó a la conclusión que esos flotadores no son tan útiles como parecía. Entonces los pacientes terminaban peor de lesionados. Entonces eso ya se mandó a recoger, ya no se usan. Usar dispositivos de alivio sí, de presión como colchones, cojines, almohadas, piel de cordero, protectores locales. Y pues estos dispositivos solo son de un material complementario que no sustituye la movilización. Entonces muchas veces le compran al paciente una colchoneta antiescaras y se piensa que con eso ya el paciente no requiere cambios de posiciones y no, eso es un error. Si el paciente tiene colchón antiescaras, de todas maneras hay que hacerle sus cambios de posición, ¿sí? Además, pues los cambios ayudan a prevenir infecciones y también hay que educar a la familia sobre los cuidados de lesiones por presión. Entonces, siempre tenemos que involucrar al familiar del paciente en todos los procesos que hagamos. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Esta es una unidad corta, la unidad 3. Hasta el momento hay dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, les había dicho que les iba a explicar qué era la escala Bartel. Esta es una escala que se usa para medir la capacidad funcional de una persona, pero en relación a las actividades de la vida diaria, ¿sí? Entonces, ¿qué tan independiente es el paciente para alimentarse, para bañarse, para vestirse, para movilizarse, para deambular, para subir y bajar escaleras, para sentarse, levantarse y para contener la orina o el popó? Entonces, según esto, el uso clínico se usa es para, por ejemplo, valorar la rehabilitación de un paciente o para valorar la necesidad de que el paciente requiera, por ejemplo, enfermera en casa o cuidador en casa, ¿sí? Es diferente porque la escala Bartel vamos a valorar es la dependencia o independencia del paciente.
La escala Braden, si se fijan, es para valorar el riesgo de lesiones por presión. ¿Listo? Alguien lo había preguntado acá, entonces Ana Gipper. Entonces cuénteme, Ana, si quedó claro. Ana Gipper. Bueno, ahora sí, entonces creo que no hay dudas, ni preguntas, ni inquietudes acerca del tema, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con, bueno, Helen dice que no. Creería que pues es un tema bastante fácil, más que todo requiere es del cuidado y cómo nosotros como enfermeros y cuidadores tengamos como el compromiso con el paciente, ¿no? O sea, ya de ahí en adelante depende más de nosotros que del mismo paciente, sobre todo si el paciente requiere un cuidado prácticamente, eh, digamos, en sus casi 100% de necesidades. ¿Listo? En la unidad 3 vamos a hablar sobre el cuidado nutricional y el apoyo alimentario. Entonces, la alimentación hospitalaria es la pieza clave en la recuperación de un paciente. No nos olvidemos que el paciente necesita, sí o sí, alimentarse, ya sea por medio de alimentación enteral, sí, o sea, por medio de sondas nasogástricas, nasoyeyunal o alimentación parenteral. Entonces, que el alimento vaya directamente a su sistema venoso por medio de un catéter venoso central que va hasta su corazón y esa alimentación pues son compuestos químicos que van a mantener al paciente. Entonces es importantísimo que el paciente se nutra. Un paciente desnutrido no me va a presentar ningún tipo de mejoría. Entonces es un componente clave, pero a menudo subestimado, el servicio de alimentación hospitalaria. Este servicio que va más allá de un simple proveedor de comidas. Entonces, muchas veces como que se nos olvida que el hospital pues también requiere o tiene un servicio de alimentación y este servicio es muy, pero demasiado importante. Yo trabajé un tiempo en clínica de heridas, haciendo heridas más o menos como las que vimos ahí en la imagen de ese sacro, esa herida grandísima. Y pues con los médicos llegamos a una conclusión. Yo le decía a los médicos, bueno, doctores, estamos haciendo un trabajo de curaciones con unos elementos de tecnología especiales para heridas, pero no nos estamos fijando en algo que es supremamente importante, que es la nutrición del paciente. Entonces, un paciente desnutrido no me va a evolucionar jamás. Recordemos que para que haya creación de nuevos tejidos, necesitamos que el paciente consuma proteínas, ¿sí? Además, necesitamos que consuma vitaminas para que las vitaminas ayuden en todo el proceso metabólico y en la generación de aminoácidos y que estos aminoácidos se puedan conjugar unos con otros hasta crear proteínas y tejidos nuevos. Entonces son procesos bioquímicos que se dan, pero que si el paciente tiene un déficit proteico y calórico no se va a poder dar. Entonces es importantísimo todo el tema de la alimentación del paciente. Muchas veces lo subestimamos también. Tenemos pacientes hospitalizados, les llega el servicio de alimentación. El servicio de alimentación tiene la responsabilidad únicamente de llevarle el desayuno, el almuerzo, la merienda, lo que sea al paciente, más no de asistirlo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de asistir un alimento, ya sea desayuno, almuerzo o cena? Entonces, ¿de quién es? Personal de enfermería. Muy bien, el personal de enfermería, o sea, somos nosotros, independientemente que sea jefe, auxiliar o cuidador, ¿sí? Es importante que tengamos eso en nuestra mente, o sea,
hace parte de nuestras funciones. No que porque de pronto, si el jefe del servicio está desocupado en ese momento y el resto de auxiliares están muy ocupados, a mí como jefe no se me va a caer mi placa de jefe de enfermeros para ir y asistirle el desayuno o el almuerzo a un paciente, ¿sí? Lo más importante para nosotros es mantener el bienestar del paciente, ¿listo? La alimentación hospitalaria, entonces, ¿quiénes son los actores involucrados? Entonces, detrás de cada comida se esconde una planificación minuciosa y personalizada, guiada por profesionales en clínica de nutrición, entonces ya sean nutricionistas o nutriólogos. Importantísimo, puesto que ellos son los profesionales idóneos para poder diseñar el plan de alimentación de cada paciente. Entonces, cada paciente, depende de su condición clínica, tiene su dieta específica, entonces no le podemos dar el mismo almuerzo al paciente que está en la cama 1 que al de la cama 2, ¿sí? Cada uno, dependiendo de sus patologías de base, se les va a dar su alimentación, ¿listo? Entonces están los nutricionistas o dietistas clínicos, que son los que evalúan la nutrición, planifican las dietas personalizadas y dan educación nutricional. El personal de cocina, que es el que prepara, sirve los alimentos, y pues ellos siguen los estándares y las pautas dietéticas que han dado los nutricionistas. Entonces, cada servicio de alimentación tiene un jefe de cocina y el jefe de cocina es un nutricionista o una nutricionista. Esto no es como tal un chef, aunque muchos hospitales tienen un chef, pero este chef se guía según las guías nutricionales que le da como tal el profesional. Entonces el chef es profesional para preparar comida rica, ¿sí? Pero no es profesional para dar como tal una dieta diseñada para un paciente, o sea, una dieta clínica. Cuénteme, Helen, una pregunta, dice acá. Una pregunta, eso de auxiliar de dietas, los que tiene que uno que estudiar algo en especial, los que preparan eso, es que yo he visto se necesita auxiliar de dietas, algo así. Los auxiliares de dieta generalmente son auxiliares de cocina, ¿sí? Son personas que ya pues tienen su preparación metodológica y han estudiado todo lo que tiene que ver con preparación de alimentos. También tienen que tener su curso de manipulación de alimentos. ¿Listo? Son personas pues ya un poco más preparadas. Yo creo que pues no creo, supongo que todos los que estamos aquí conectados sabemos cocinar, pero una cosa es que sepamos cocinar y otra cosa es que sepamos diseñar un plan nutricional, ¿sí? Entonces el auxiliar de dietas como tal lo que va a hacer es seguir como las indicaciones de el profesional, ¿sí? Que más o menos es lo mismo que dice aquí el personal de cocina. Personal de limpieza se encarga de mantener el área de cocina y habitaciones, bueno, eso es de todo el hospital. Los médicos y enfermeras trabajamos en equipos, también junto con nutricionistas para supervisar el estado nutricional del paciente. Entonces, ¿quiénes son los que estamos 24/7 con los pacientes? Pues precisamente el equipo de enfermería. Somos los primeros en darnos cuenta de cualquier cambio que hay en un paciente. Está el personal administrativo de los que se encargan de toda la logística, de organización y distribución de alimentos y suministros, y los pacientes y cuidadores, que son los que participan activamente en el cuidado o autocuidado nutricional. Y pues obviamente lo ideal es que sigan las recomendaciones. Ahora, en los hospitales, por ejemplo, en Bucaramanga es muy común ver que los vigilantes no dejan entrar absolutamente nada. Y a veces la gente se queja por eso. Pero imagínense uno como enfermero estar también detrás de un paciente, detrás de un familiar. No me le vaya a dar Coca-Cola al paciente, no me le vaya a traer pan, no me le traiga frutas dulces. El paciente, por ejemplo, es diabético. Y la gente muchas veces no hace caso. Entonces, lamentablemente nos toca desde el servicio de vigilancia, qué pena, pero no ingresa absolutamente nada porque el paciente tiene su restricción. Entonces, ya cuando esté en su casa, bajo responsabilidad del paciente, del familiar,
es otra cosa, pero mientras esté en la institución, nosotros debemos ser muy estrictos. Muchas veces los pacientes se nos han complicado es porque el familiar le ingresa alimentos prohibidos. Cuando nos damos cuenta, el paciente está hasta choqueado. Hubo en un caso hace unos años, paciente diabética, obviamente tenía su dieta específica para ella, hipoglúcida, hipocalórica, y el familiar le trajo ponimalta con un ponqué ramo. Imagínense ustedes la bomba. Con ese bombazo la paciente nos entró en un shock, se nos choqueó, hizo un coma diabético. Entonces, fíjese la importancia, ¿sí? Ahora, pueden pasar otras cosas como desde el servicio de alimentación, haber descuidos. Hace un tiempo, cuando fui jefe en un servicio de pediatría, nos llegó la dieta, la merienda de una niña y la niña ingresada por una sospecha de diabetes tipo 2, una niña como de unos 8 años. Y la dieta que le había llegado en merienda era un yogur con galletas wafer. Entonces, imagínense, una niña con una posible diabetes y me le trajeron un yogur con galletas wafer. Entonces, inmediatamente llamé a nutrición y les dije, pilas, estemos pendientes porque menos mal que la mamá de la niña me preguntó si le podía dar eso y yo le dije obviamente que no se podía. Pero pues también se pueden cometer errores, debemos estar muy pendientes de eso. La alimentación del paciente hospitalizado, entonces son maniobras que se realizan para dotar al organismo de elementos nutritivos necesarios para la vida. Entonces siempre una dieta hospitalaria se busca que tenga un equilibrio que proporcione al paciente pues los nutrientes suficientes y necesarios para su recuperación. ¿Listo? Estos van diseñados de acuerdo a la fisiopatología de cada enfermedad. Entonces, si por ejemplo es una diabetes, pues vamos a darle una dieta hipoglúcida, ¿sí? O sea, con poco dulce, con pocos carbohidratos. Si el paciente es hipertenso, entonces le vamos a dar una dieta hiposódica, hipograsa. Si el paciente, por ejemplo, tiene diarrea, le vamos a dar una dieta astringente. Si el paciente tiene problema renal, dieta hiposódica, con poco contenido de agua. Entonces, depende de cada patología del paciente, pues se promueven hábitos higiénico-dietéticos durante la estancia hospitalaria. El principio de los alimentos contiene nutrientes esenciales para la vida. Entonces, dieta. Entonces, a ver, alguien que me diga qué quiere decir dieta como tal. La alimentación que se le da al paciente. Por ahí va la cosa. A ver, alguien más complemente la idea. Dieta, alimentación que se le da al paciente. Dieta, la que hace la materna cuando pare. Entonces, la dieta es empleada para indicar todo plan alimenticio diario de un individuo o una comunidad. Entonces, por ejemplo, la dieta que se le da según el PAE, Plan de Alimentación Escolar, está diseñada precisamente para niños, ¿sí? Niños en crecimiento y desarrollo, ¿sí? Se suele restringir el plan alimentario diario prescrito a un enfermo, entonces se llama un régimen dietético. La dietética como ciencia está compuesta por dos aspectos fundamentales, la dietología y la dietoterapia. Entonces, la dietología es el estudio de la dieta referido a la alimentación normal, que es aquella que reúne requisitos de alimentación balanceada y saludable, mientras que la dietoterapia es el tratamiento por la dieta. Entonces, se encarga del régimen alimenticio de personas que sufran alguna enfermedad. Entonces, en ese orden de ideas, una dieta, por ejemplo, para un paciente diabético, se llama dieta hipoglucida, hace parte de una dietoterapia, ¿sí? Porque estoy diseñando lo que le voy a dar al paciente como régimen terapéutico para que él no se me vaya a complicar. ¿Listo? Entonces, la dietoterapia es la aplicación del arte de la nutrición a los problemas de alimentación, es decir, se basa en la modificación de la alimentación habitual que responda a las necesidades de cada paciente enfermo.
¿sí? Entonces, si por ejemplo el paciente tiene un problema de hígado, entonces yo le voy a dar una dieta hipograsa, ¿sí? Con pocas grasas para evitar que el paciente se me siga complicando. ¿Sí? Si el paciente, volvemos al tema de la diabetes, es diabético, dieta hipoglúcida. Si el paciente es, por ejemplo, hipertenso, dieta hiposódica, ¿sí? Si el paciente salió de cirugía y es una cirugía de estómago, le vamos a dar una dieta líquida, puede que sea normal, si no tiene otras comorbilidades, pero si tiene comorbilidades, por ejemplo, si es hipertenso, una dieta líquida hiposódica, entonces se va diseñando y modificando según las necesidades de cada paciente, ¿sí? Entonces, la dietoterapia es la terapia que se hace en prevención y curación de enfermedades o la eliminación de sus síntomas, a grado de los alimentos que ingerimos o los que eliminamos en la dieta. Entonces, por ejemplo, si el paciente viene con una obstrucción intestinal, obviamente no le vamos a dar, y ya se le inicia una dieta, lleva por decir 10, 15 días que no ha comido, no le vamos a dar inicialmente una dieta blanda. Empezamos primero con dieta líquida y la vamos escalando. Entonces, dieta líquida, después semiblanda, después dieta blanda, después semisólida, después una dieta sólida, hasta que llegamos a la normalidad. Si nos fijamos, todo pues se va escalando según la necesidad y la condición de cada paciente. O sea, así el tratamiento debe ser completo, como prescripción terapéutica y como dietética debe ser simultáneamente, ¿listo? Aunque la enfermedad sea por corto tiempo, complica todas las funciones de la nutrición. Incluso una simple gripa de una vez nos cambia como todo, ¿sí? Entonces una gripa, incluso un dolor de cabeza. Ejemplo, un dolor de cabeza secundario a una migraña. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, las bebidas negras me producen dolor de cabeza o las bebidas muy dulces me producen una migraña, entonces tengo que empezar a modificar la dieta, ¿sí? Si yo, por ejemplo, sé que me como un dulce y me mareo, tengo que modificar la dieta, porque entonces lo que está pasando es que mi cuerpo no está tolerando bien los dulces. Entonces yo creo que de esa manera me puedo dar a entender. La nutrición del enfermo puede alterarse por distintas causas, ¿sí? Ya sea por anorexia, que el paciente no quiera comer, por aporte insuficiente de calorías o nutrientes específicos, y esto pues lleva al paciente a unas alteraciones metabólicas. ¿Sí? El régimen es prescrito, indicado por el médico y el conjunto con la nutricionista. Se debe tener en consideración una serie de factores de relación al caso. Casi siempre, por no decir que siempre, el médico es el que indica qué tipo de dieta se le va a dar. Muchas veces el médico en indicaciones médicas dice dieta según indicaciones del nutricionista, ¿sí? Se hace la dieta, se diseña según el diagnóstico de la enfermedad del paciente, la función digestiva del paciente es supremamente importante y el estado nutricional del paciente, ¿sí? Si es un paciente que está demasiado con delgadez extrema, ¿sí? Que tiene déficit proteico, entonces hay que trabajar sobre esa parte. Pero también hay que tener en cuenta la función digestiva de ese paciente. Entonces, si es un paciente que está caquéxico, que tiene poca masa muscular, pero de paso tiene una mala función digestiva y es una enfermedad, por ejemplo, unas secuelas de ACV, donde él ni siquiera deglute, entonces ahí hay que modificarle todo el sistema dietario para que el paciente pueda tolerar, ¿sí? Los objetivos generales es preservar y recuperar la salud del individuo. Se ajusta la dieta a la capacidad del cuerpo para utilizar ciertos alimentos y para producir un efecto específico como un remedio. Se aplica el tratamiento nutricional en el marco de un proceso fisiopatológico, ¿sí? Entonces, lo que les digo, en el marco del proceso de la enfermedad, ¿sí? Entonces, cada dieta, como les decía desde el principio, se diseña dependiendo de la enfermedad de cada paciente. Entonces, muy individualizada. Específicamente, entonces, identificamos y analizamos cada situación, cada paciente, cada problema nutricional. Favorecemos un estado nutricional del paciente. Entonces, se diseña una dieta CESA, se llama eso,
Dieta CESA quiere decir completa, equilibrada, suficiente y adecuada. ¿Sí? Se usa mucho el término en pediatría, pero también lo podemos usar con los adultos. Debe ser una dieta completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Aseguramos la entrada de nutrientes suficientes para satisfacer las necesidades energéticas, proteicas, vitaminas y minerales que el paciente requiere para su recuperación. Y también reponemos todas las pérdidas de nutrientes asociados a los procesos inflamatorios. Entonces, fíjese que una dieta, aunque suena algo muy sencillo, aunque suena solamente darle de comer al paciente, conlleva muchísimo estudio y conlleva analizar muy bien la enfermedad de cada paciente. Por eso es que debe ser individualizada. Entonces, yo no puedo estar mezclándole una dieta al paciente de la cama 1 con la cama 2. Cada dieta se le da al paciente dependiendo de su patología. También contribuimos a reducir los síntomas o sintomatología que tiene el paciente. Entonces, si el paciente ingresó, por ejemplo, por una diarrea severa, hay que darle alimentos que ayuden a disminuir esa diarrea. Entonces, por ejemplo, paciente viene con diarrea y le voy a dar papaya y pitaya, no voy a hacer absolutamente nada, ¿sí? Favorecer la regeneración y función de las células de la mucosa. Entonces hay que mirar que la microbiota, por ejemplo, cuando el paciente tiene diarrea, se pierde muchísimas bacterias del intestino grueso y pues poco a poco hay que empezar a recuperarlas. Muchas veces le ordenan enterogermina al paciente o alguno de estos bacilos, pero también se pueden recuperar naturalmente, ¿sí? Se educa al paciente sobre la patología, sobre la alimentación indicada para su tratamiento. Es importantísimo, ya sea al paciente o al familiar, y se trata de normalizar el peso del paciente o mantenerlo, sobre todo cuando se está perdiendo. Patologías en las que la dietoterapia coayuda al paciente, por ejemplo, la obesidad, ¿sí? Entonces, las enfermedades que afectan al ser humano comprometen al menos uno o todos los tiempos de la nutrición. Esto pues determina que en alguna fase del tratamiento es indispensable seguir una serie de pautas alimentarias definidas en una dieta específica. Entonces, y digamos, una persona que quiere bajar de peso, pero que no tiene comorbilidades, se le diseña una dieta específica que le ayude a controlar, uno, la ansiedad, los deseos de comer, y dos, pues que sus necesidades metabólicas no se vean alteradas, que favorezca la recuperación de la vida, de la salud y la mejora de calidad de vida. Entonces, las dietoterapias ayudan a los pacientes en patologías y complicaciones como la obesidad, problemas celíacos, hipercolesterolemia, trigliceridemia, que es esto, colesterol y triglicéridos altos, asma, hipertensión, diabetes, insuficiencias renales, insuficiencias cardíacas, anemias, osteoporosis, úlceras y gastritis, inflamaciones, trastornos hormonales como la menopausia, fibromialgia, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en la anemia, hemos escuchado que, por ejemplo, los jugos rojos ayudan bastante, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues esto es más cultural, pero sí hemos visto que hay pacientes que consumen, por ejemplo, la remolacha, las lentejas, las agras, y esto ayuda a subir los niveles de glóbulos rojos. Entonces tenemos unos normales y aquí una anemia, ¿sí? Es la disminución de hemoglobina en la sangre. Para plantear la dieta apropiada a cada paciente se debe realizar una entrevista. Entonces es importantísimo la anamnesis, ¿sí? Pero la anamnesis de ingesta nutricional. Entonces, ¿qué se hace? Se le pregunta al paciente sobre enfermedades actuales, sobre antecedentes quirúrgicos, sobre medicamentos, antecedentes familiares, ¿sí? También se valora la composición corporal, talla, peso, se calcula el índice de masa corporal y la valoración de ingesta alimentaria. Aparte de todo, se hace el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos en 24 horas que consume. Sí, casi siempre le pregunta qué desayunó ayer, qué almorzó ayer y qué comió ayer. Y si hubo algo entre comidas, ¿sí? Todo esto es importantísimo para uno hacerse una idea de cuál es el régimen alimenticio de cada persona, ¿sí? Con estos datos, pues se hacen los cálculos precisos y se genera una dieta adaptada al paciente.
Entonces, los aspectos importantes para poder saber qué dieta requiere el paciente, tiene que mirarse que no sean perjudiciales para el paciente, que las modificaciones sean prudentes y la prescripción debe ser positiva. Entonces, no se deben prohibir alimentos. Claro está, también depende del estado de cada paciente. Sí, se debe considerar la fase en que se encuentra la patología, ya que se debe ir adaptando la pauta según la evolución y la tolerancia de cada paciente. Entonces es importante que cada paciente, según su patología, sepa qué puede y qué no puede comer, qué alimentos le benefician y qué no, y cuáles no tanto. ¿Sí? Y la mayoría de dietas terapéuticas tienen algunos elementos en común. Entonces, las dietas hiper, que es las que tienen algún nutriente que se le incrementa, ¿sí? O elemento de la dieta, por ejemplo, una dieta hiperproteica, ¿sí? Dietas hipos o bajas en, entonces, por ejemplo, las hiposódicas, que son bajas en sal, las hipograsas bajas en sodios, en grasas, las hipoglúcidas bajas en carbohidratos y dulces. Y las dietas sin, que son las que no tienen absolutamente, puede ser dietas sin gluten, dietas sin lactosa, ¿sí? Porque pues hay pacientes que no son tolerables. Listo. Entonces vamos a dejar hasta aquí, puesto que pues, el tema es bastante largo y continuaremos el día de mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.